Bien, chicos, ahora sí, para quienes recién ingresaron, les indicaba hace un momento que hoy tenemos que ver la parte práctica de la unidad cinemática. Bien, el saber hacer. Así que comencemos, chicos. Pero antes vamos a pedir la ayuda de Dios para la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, todos los que creemos en Dios, jóvenes, por un momento cerramos los ojos para pedir ayuda de Dios. Querido Dios, nuevamente quiero pedir su ayuda para mis amigos. Ya estamos alrededor de, estimo el 70% del avance ya completado. Queremos pedir su ayuda para la parte práctica de cinemática ahora. De antemano les doy las gracias en nombre de Jesús. Amén. Oye, jóvenes, para quienes no saben, amén simplemente significa quiero que pase eso. Quiero que eso mismo suceda. Lo que acaba de decir esa persona que está hablando. Eso simplemente significa amén. Hay muchas personas religiosas incluso que lo llegan a usar, ese término, pero ni siquiera saben lo que significa. Y no es nada beneficioso hablar sin entender lo que dices. Así que por eso hago esta aclaración adicional. Bien, vamos a escribir entonces en el cuaderno de apuntes, saber hacer, dos en romanos, saber hacer, en mayúscula, saber hacer. Y luego vamos con los problemas. ¿Cómo les fue, jóvenes, a ustedes? ¿Ya han empezado a aprenderse las fórmulas que les di de cinemática o todavía? ¿Todavía no? Ya, no se preocupen, jóvenes. De todas formas, les queda algo de tiempo todavía para practicar. Probablemente este fin de semana sea su segundo examen o un poquito más allá, pero no vayan a confiarse, chicos, ¿ya? Vayan ya practicando durante sus tardes. Bien, muchachos, anoten primer problema, problema 1. Anoten, dos vehículos se mueven a 60 kilómetros hora y 25 metros segundos, respectivamente. ¿Cuál es más veloz? Tenés a dos vehículos que sí, a distintas velocidades. El primero a 60 kilómetros sobre hora y el segundo a 25 metros sobre segundo. ¿Cuál es el más veloz de los dos? Esa es la pregunta. Acá yo puedo asumir de que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, porque me habla de una sola velocidad. O sea, el primer vehículo a 60 kilómetros hora viaja y el segundo a 25 metros segundos. Si la velocidad estuviese variando, sería MRV. Si la velocidad todo el tiempo es la misma, es MRU. En este caso, me habla de una sola velocidad para el primer vehículo y una sola velocidad para el segundo vehículo. Por tanto, yo asumo de que es MRU porque me dan solamente una sola velocidad. Bien, entonces, jóvenes, vamos a comparar simplemente en este problema que es el más sencillo de que podría tocarte de cinemática. Vamos a comparar la velocidad del primero con la velocidad del segundo para determinar cuál es más rápido, cuál es más veloz, quién tiene mayor velocidad. Entonces, te darás cuenta que aquí tienen distintas unidades. Por tanto, tenemos que llevarlo a la misma unidad y recién comparar. O bien llevo este a kilómetros hora para que estén los dos en kilómetros hora, o bien llevo este a metros segundos para que los dos estén en metros sobre segundo. Yo siempre recomiendo procurar, siempre que sea posible, llevar al sistema internacional las unidades, ¿ya? Porque es el más usado en todo el mundo. Y hay que, mejor si nos vamos adaptando a ese sistema de unidades. Entonces acá lo vamos a llevar a metros segundos. Este ya está en metros segundos, sistema internacional. Entonces voy con el primer vehículo. Velocidad del primer vehículo es de 60 kilómetros. Vamos a convertir unidades.
Digo, un kilómetro, aquí tendría que ser, un kilómetro tiene 1000 metros. Una hora tiene 3600 segundos. Ustedes ya saben convertir unidades, por eso ya no hago una explicación detallada, como lo hice en su momento cuando les enseñé este tema. Aquí kilómetro con kilómetro se simplifica, hora con hora también, y me quedaría esta cantidad. Bien, aquí yo puedo sacarle 100, me queda 10, le puedo sacar 100, me queda 36. ¿Ya? Sigamos, acá le puedo sacar sexta, me queda 10, aquí le saco sexta, me queda 6. ¿Qué más? Puedo sacar mitad quizá, mitad me queda 2, perdón, 5, y mitad me queda 3. Así me quedaría. ¿Ya? Creo que no se puede simplificar nada más. Entonces tendría que ser 10 por 5 dividido entre 3. 10 por 5 es 50, dividido entre 3 me va a quedar. 50 dividido entre 3. Bien, entonces vamos a hacer aquí la operación. 50 dividido entre 3. Sería, voy a tomar un dígito. 3 por 1, 3 a 5, 2, baja el 0. Sería 3 por 6, 18, a 20, 2. Y ya está. Tendríamos que seguir la parte decimal. Coloco un 0 y acá una coma. Sería otra vez 6. 3 por 6, 18 a 22. Coloco otro 0 y acá colocaría un 6. Otra vez 2. Y así se va a extender 6, 6, 6, 6, 6, 6. Por tanto, el resultado sería, redondeando a dos decimales, 16,67, si redondeo a dos decimales, porque aquí va a haber puro 6. Entonces, esto va a estar ya en kilómetros. Arriba, si se fijan, va a estar, perdón, en metros, en metros, en metros, en metros. Y abajo, segundos. Bien. Por otro lado, el segundo vehículo viaja a 25 metros segundo. Esto ya está en metros segundo, no tenemos que convertir. Entonces, ahora sí comparamos el primer dato con el segundo. Y dime tú, ¿cuál es más veloz? ¿Cuál tiene mayor velocidad? ¿El primer vehículo o el segundo vehículo? Segundo. El segundo. Y listo. Ya está todo. Segundo. La respuesta es el segundo vehículo. ¿Listo? Ese es el más veloz. Bien, ¿alguna consulta de este problema, chicos? Vamos a empezar con lo más sencillo y vamos a ir incrementando el nivel de dificultad. ¿Alguna consulta, chicos, de este problema? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, jóvenes. Listo, chicos, pasemos al siguiente problema. Problema 2. Antes, no les di tiempo de copiar todavía. ¿Hay alguien que le falta copiar de la pizarra o ya está todo? Sí, un poquito. Un Ya, poco. le esperamos, le esperamos. Le espero, perdón. Listo. Muy bien. Muy bien, chicos. Chicos, les encargo, por favor, siempre tengan el cuidado de mantener sus micrófonos desactivados y lo activan únicamente cuando tengan que dar una respuesta, una participación, y así evitamos interrupción de la clase. ¿Ya? Bien, chicos, sigamos. La número 2, entonces, viene así. Una bicicleta se mueve a 20 metros segundos durante 15 segundos. ¿Cuál fue su desplazamiento? También es sencilla esta pregunta. Una bicicleta se mueve a 20 metros sobre segundo, esa es su velocidad, durante 15 segundos. En ese tiempo, ¿cuánto
habrá sido su desplazamiento? Bien, jóvenes, la primera cosa que tú tienes que hacer, yo te lo he enseñado esto antes, te lo voy a reiterar. Cuando resuelves un problema de física, lo que debes hacer es identificar tres cosas. La primera, ¿cuáles son tus datos disponibles? Segunda, ¿cuáles son tus incógnitas? Sea una o varias, ¿cuáles son? Incógnita es aquello que tú quieres encontrar. Tercero, ¿a qué tema pertenece el problema que estás resolviendo? Porque cada tema tiene sus propias fórmulas. Y tienes que limitarte a usar las fórmulas correspondientes. Entonces, tienes que identificar a qué tema pertenece el problema que estás resolviendo. Y ya luego de eso ya vas a hacer una gráfica, siempre que sea posible, para ayudarte a encontrar el camino a seguir más fácilmente, para ubicarte mejor. Y ya luego aplicas la fórmula, despejas tu incógnita y ya está, tu problema resuelto. Entonces, a ver, jóvenes, vamos a hacer eso. Voy a anotar aquí los datos. Me dice que hay una bicicleta que se mueve a 20 metros segundos. Yo puedo decir que esto es MRU o MRV. Me habla de velocidad 20 metros segundos. ¿Es MRU o MRV? Bueno, ¿cuál era la diferencia? MRU es cuando el cuerpo se mueve todo el tiempo a la misma velocidad. Si cambia, ya no es MRU. Si cambia la velocidad, ya es MRV. ¿Bien? En los problemas que vamos a resolver en este curso. Entonces, MRU, todo el tiempo a la misma velocidad. Y acá yo puedo ver que todo el tiempo, o sea, en ningún momento me hablan de que va a aumentar velocidad, va a disminuir velocidad. No me hablan de eso, me hablan de una sola velocidad. Me dice se mueve a 20 metros segundos durante 15 segundos. Nunca me mencionó de que va a frenar, de que va a aumentar velocidad, nunca. Entonces, asumimos de que esta velocidad es la que va a mantener durante 15 segundos. Es MRU, por tanto. Y si es MRU, donde esta velocidad va a ser todo el tiempo la misma, va a ser constante, MRU va a tener una única fórmula que yo tengo que utilizar, que es la siguiente. Distancia o desplazamiento es igual a velocidad tiempo. Bien, entonces el tiempo me lo dan como dato. Es 15 segundos. Y la distancia o desplazamiento es nuestra incógnita. ¿Cuánto es el desplazamiento? Tenemos entonces una pequeña bicicleta. Ya no puedo dibujar la bicicleta porque me tomaría mucho tiempo. Vamos muy rápido. Acá está la distancia que va a recorrer. De este punto a este punto. Esa distancia tenemos que encontrar. ¿Bien? Entonces, yo necesito distancia o desplazamiento. Velocidad es un dato. El tiempo también, simplemente reemplazo ahí en forma. La velocidad es 20 metros segundos. Y el tiempo es 15 segundos. Segundo con segundo se va y me va a quedar la unidad metros, que corresponde a distancia. El detalle es que aquí hay que hacer una multiplicación, ¿no? Entonces, a ver, vamos a intentar hacerlo directo, espero que me capten la idea. El 0 que está acá lo voy a dejar de lado, el de luego al final lo voy a agregar. ¿Ya? Me concentro en el 2. 2 por 15 es 30. El 0 que lo dejé de lado lo coloco acá. 300 metros de resultado. De nuevo, cuando tengas que multiplicar una cantidad numérica con otra, para hacerlo más directo, puedes dejar los ceros a un lado y al final lo incorporas en el resultado. A este 0 lo dejo de lado y me queda 2 por 15. 2 por 15 es 30. Y el 0 que lo dejaste de lado lo colocas aquí. Y ya está. Esta es la respuesta. 300 metros. 300 metros. Bien, chicos. Terminen de copiar el problema, chicos, y luego escucho también las dudas que tengan. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna consulta? ¿O todo bien? Todo claro. Muy bien, señorita Tatiana. ¿Los demás, chicos? Muy bien, jóvenes. Vamos al siguiente problema. Por cierto, chicos, no olviden enviarme sus datos, los que les pedí por el grupo de física, quienes falten, porque he encontrado a unas 15 personas que no me enviaron todavía sus datos. Eso es para mí sospechoso, porque si no tienen datos es porque no dieron el examen y no están en el curso.
Bien, entonces, jóvenes, todos los que todavía no me enviaron sus datos, los espero hasta finalizar la clase. Mejor si lo hacen ahorita, ¿ya? Para que no se olviden. Finalizo la clase y ya voy a empezar a eliminar a todos los que no me han enviado sus datos y por tanto estén como sospechosos de ser intrusos en el grupo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con el problema 3. Problema 3. Un automóvil viaja a 5 metros segundos. A 5 metros segundos. Lo siento, jóvenes. Ya. Algo pasó, creo que me veo al revés, ¿no? Ok. Sí, al revés. Sigo al revés. Este celular me está doliendo mucho. Sus caídas. Creo que ¿cuánta caída va con ustedes ya? Creo que unas 3, creo, ¿no? Por ahí. Ya, no hay problema. Afortunadamente me está resistiendo. Ya. No, sigo al revés. ¿Qué me está haciendo mi telefonito? Ya, un ratito, voy a tratar de desactivar y activar todo. Ahora sí. Bien, jóvenes, seguimos. Entonces, estaba diciéndoles, un automóvil viaja a 5 metros segundos. Aplica los frenos y se detiene a los 6 segundos. A ver, 10 segundos. A los 10 segundos. Calcular. Calcular. Inciso A. La desaceleración. La desaceleración. Inciso B. La distancia recorrida en el frenado. La distancia recorrida en el frenado. Más. Ya, vamos a aclarar que la gravedad... Ah, no, aquí todavía no vamos a usar la gravedad por lo que estoy notando. Sí, no vamos a usar todavía. Bien. Aquí, chicos, vamos a empezar a anotar los datos. Datos. Tenemos una velocidad de 5 metros segundos. Cuando yo veo la unidad metros segundos, ya sé que es velocidad. ¿Ya? Y me habla de un tiempo de 10 segundos. Ya. En el inciso A me está pidiendo la desaceleración. Es aceleración pero negativa. Y el inciso B me pide distancia. Ahora, ya tenemos identificados los datos y las incógnitas. La pregunta ahora es, ¿a qué tema pertenece este problema? ¿Es MRU, MRV o algún otro? ¿Qué sería, jóvenes, en este caso? Bueno,
si todo el tiempo el objeto, que en este caso es un automóvil, se mueve a una misma velocidad, es MRU. Pero si su velocidad cambia, sea que la aumente o que la disminuya, ya no es MRU, sino MRV. Bien. Entonces, analiza esto. ¿Va a cambiar la velocidad del vehículo o no? Sí, porque Sí. está frenando. Está frenando y va a ir perdiendo velocidad. Ya no va a ser todo el tiempo la misma, va a ir bajando su velocidad. Ah, entonces ya no es MRU, ya no es movimiento rectilíneo uniforme, es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que tendremos otras fórmulas, de las cuales tendremos que elegir cuál es la más apropiada. Entonces voy a colocar aquí MRV. La fórmula, si recuerdan, es velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración tiempo. Esa es una. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración distancia. Esa es otra. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. ¿Qué es eso de más menos en las fórmulas? Se coloca más en la fórmula cuando la aceleración es positiva, es decir, cuando hay un aumento en la velocidad. Si estaba yendo a una velocidad determinada y aumenta la velocidad, entonces aquí le pones positivo. Hay una aceleración positiva, un aumento en la velocidad. Y es negativo cuando la velocidad disminuye. En este caso, ¿cuál usaríamos? ¿El positivo o el negativo? ¿Cuál? Negativo. El negativo. Negativo. Está bien, pero ¿por qué? Porque está desacelerando. Porque está desacelerando, está perdiendo velocidad, va a frenar. Entonces corresponde el negativo. Ahora, ¿cuál de las tres fórmulas debiéramos usar? Bueno, hay que buscar cuál es la más apropiada. ¿Y cuál es la más apropiada? ¿Cómo voy a poder saber eso? Te vas a fijar cuál de las fórmulas tiene a tu pregunta. Y al mismo tiempo, el resto tiene que estar entre los datos disponibles. Esa es la idea, lo reitero. Para saber cuál de las tres fórmulas es la más apropiada, la fórmula que es apropiada tendrá que tener a tu pregunta, a tu incógnita, y el resto tiene que estar entre tus datos disponibles. Entonces vamos a ver si la primera es la más adecuada. Digo, a ver, yo quiero aceleración en mi inciso A. Aceleración negativa o desaceleración también se lee. Aquí está. El resto tiene que estar entre mis datos. ¿El tiempo está entre mis datos? Sí. Velocidad, acá hay inicial y final. Ah, entonces tengo que ver si esta velocidad de 5 metros segundos es la inicial o es la final. Recordemos que es un vehículo. Voy a tratar de hacer una pequeña gráfica rapidita acá. Tenés un vehículo, en este momento se encuentra moviéndose a cierta velocidad. Luego de un tiempo se detiene porque empieza a frenar. Aquí la velocidad es cero, porque ya está, aquí se va a detener. Ya habrá avanzado cierta distancia, obviamente, en ese proceso de frenado. Entonces, esta era la velocidad inicial. Aquí la velocidad es la final, porque aquí terminó todo el movimiento, el tramo que estamos analizando. Entonces, la velocidad inicial, ¿cuánto sería, chicos? 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Inicial. Inicialmente estaba yendo a esa velocidad. Luego empieza a frenar y al final de su movimiento su velocidad es cero. Entonces la velocidad inicial es 5 metros segundos. Aquí voy a anotar la velocidad final. Es cero. Voy a hacer un poquito mejor. Tiempo, velocidad final. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos velocidad inicial y final? Sí. Inicial y final, además del tiempo. Entonces, esta es la indicada definitivamente porque tiene mi incógnita a la pregunta del inciso A, aceleración, y el resto, tiempo, velocidad inicial y final, están entre mis datos. Esta, por ejemplo, no me serviría. ¿Por qué? Porque la aceleración, que es mi pregunta, está. El resto tiene que ser dato disponible. La velocidad final inicial lo tenemos, pero la distancia no. Es la otra pregunta, de hecho. Acá igual no, porque aparece distancia. Está la aceleración, que es mi pregunta, sí, pero lo demás no es dato disponible. Velocidad inicial, tiempo son datos, pero distancia no. Así que por esa razón también la tercera está descartada. Solamente la primera me podría servir. Entonces vamos a anotar. Esta es la fórmula que estamos viendo que es la indicada. Entonces coloco acá velocidad final igual a velocidad inicial. Aquí era menos aceleración tiempo. Entonces vamos a ver que la velocidad final es cero, y si es cero, yo puedo decir, tacharlo y decir, bueno, esto es cero.
Y si es 0, lo mando esto acá, al otro lado con signo cambiado. ¿Sí? Pasa ya con positivo y luego despejo la aceleración. Me quedaría velocidad inicial. Bien. ¿Logra verse todavía en pantalla, chicos? Lo que estoy escribiendo, todo ya no. Y que se me diga. ¿Ya? Velocidad inicial, 5 metros sobre segundo. El tiempo es 10 segundos. ¿Ya? Y bueno, aquí se puede simplificar. Quinta 1, quinta 2, me va a quedar un medio, que sería 0,5. La aceleración va a ser 0,5. La unidad sería metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tienen la respuesta del inciso A. ¿Se puede ver todavía? Creo que sí, ¿no? Ya, muy bien. Ya está la respuesta del inciso A. Ahora vamos a ver el inciso B. Pero antes, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda, chicos? No, Todo bien. Vamos Todo con el claro. inciso. ¿Perdón? ¿Tiene consulta, mi Todo hermano? claro. Todo bien. Inciso B me pide distancia. ¿Cuál de las tres fórmulas sería la indicada, chicos, para la distancia? ¿La segunda me sirve? la tercera, ¿La tercera me sirve? Como dice su compañero. Veamos. La segunda, ¿me serviría? Veo que sí. ¿Por qué? Porque quiero distancia. Lo demás tendría que ser dato. La aceleración es dato, ya lo es. La velocidad inicial final es dato, también lo es. Entonces, podría usar bien la segunda fórmula. La tercera también, porque distancia es mi pregunta. La velocidad inicial es dato, sí. El tiempo también, la aceleración también. Otra vez tiempo. Todo es dato. Entonces, puedo usar en este momento o la segunda o la tercera. Entonces, tengo que ver, ya que puedo usar cualquiera de las dos, cuál me es más corta, más pequeña y más fácil de usar, por tanto. Entonces, ¿cuál se ve más corta, la segunda o la tercera? la tercera. La tercera. La ventaja de la tercera es que la distancia ya está despejada. Pero aquí, en este momento, yo veo una ventaja adicional en la segunda. ¿Por qué? Porque la velocidad final es cero. Entonces, 0 al cuadrado va a ser 0. Y te va a quedar más corto. Porque esto va a ser 0. Mientras que acá, nada de 0. Vas a tener que usar toda la fórmula grande. Bien, entonces, yo en este momento sugiero usar la segunda debido a que esto va a ser 0 y va a ser más corta la fórmula. Bien, entonces, vamos a usar la segunda. Esta, escribo velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración distancia. Entonces yo veo que esto de acá es 0 y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Así que esto de acá lo mando al otro lado, me va a quedar 2 aceleración distancia igual a velocidad inicial al cuadrado. Bien, de aquí tengo que despejar distancia, reemplazo los datos y no es más. Bien, jóvenes. A ver, no me queda espacio aquí abajo para terminar este inciso, así que consulto, ¿esta parte de acá ya la terminaron de copiar o le falta para que les espere? ¿Alguien le falta esta parte? Le falta, ya les espero entonces, chicos. ¿Ya? Para quienes quieren tomar una captura o quienes quieran transcribirlo en este momento, les espero un poco y luego lo borro. Listo. Ya. ¿Alguien más, chicos? Ya, creo que ya. Continúo acá. Despejaría distancia. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2 aceleración. Así me quedaría despejando, ¿no? Lo que estaba acompañándole a la distancia lo mando a acompañar abajo al otro lado. Entonces voy a reemplazar acá. Velocidad inicial es 5, escribo acá 5. 2 veces aceleración, la aceleración era 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? ¿Esto cuánto me va a dar? Bueno, jóvenes, 5 al cuadrado es 25. Ahora, 2 por 0,5 es 1, porque 0,5 es un medio, y 2 por un medio da 1. Entonces,
25, y acá abajo da 1, dijimos. 25 dividido 1 va a ser 25. Y la distancia se mide en metros. Ahí está la respuesta del inciso B. Fíjense que lo estamos haciendo sin calculadora. Como ustedes lo tienen que enfrentar también en el día del examen. Bien, chicos, terminen de copiar eso y escucho sus consultas, sus dudas. ¿Consultas, chicos? Brandon, hermano, ¿alguna duda, hermano, o todo bien contigo? Brandon. ¿Puede explicar una vez más? Pregunta Johan. Ya, hermano, no hay problema. Solo lo último, ya el inciso B. Ya. Primero estábamos buscando cuál es la fórmula más apropiada para el inciso B que nos pedía distancia. Entonces, de las tres fórmulas, vimos que la segunda tenía distancia y por tanto podría ser la apropiada. La primera no, porque no tiene distancia, que es la pregunta. La segunda tiene distancia, la tercera también. ¿Cuál de las dos me conviene? Bueno, veamos si tenemos los demás datos, les decía. Aquí, aceleración, velocidad inicial y velocidad final son datos. Inicial, final y aceleración, que ya lo borré, pero teníamos que era 0,5, lo habíamos calculado antes. Por tanto, podría servir la segunda. La tercera también puede servir porque tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo, tenemos aceleración, tenemos todo. Entonces, entre las dos hay que buscar la más cortita, la más pequeña, para que nos sea sencillo de calcular. Entonces, ya que podemos usar cualquiera de ellas. Entonces, elegimos la segunda. ¿Por qué? Porque la velocidad final era 0, y si acá era 0, 0 al cuadrado seguía siendo 0, y era más sencillo de resolver, porque nada más nos quedarían todos de acá. Mientras que acá, nada se hacía 0. Por tanto, iba a ser más larguito. Por esa razón elegí este de acá. Pero si ustedes eligen este de acá, les va a quedar el mismo resultado. Les tiene que quedar lo mismo. Bien. Y bueno, elegimos a este, puse acá la fórmula, les puse el menos porque estamos hablando de un frenado, va a haber pérdida de velocidad. Y bueno, aquí 0 al cuadrado es 0. Este de acá lo pasé al otro lado con signo cambiado. Aquí estaba con menos, este término estaba con menos, lo pasé acá con positivo, esto se mantuvo. Luego la distancia la despejé. Lo que le estaba acompañando al lado lo mandé a acompañar al otro lado abajo. ¿Bien? Eso fue lo que hice. Y luego reemplacé los datos. La velocidad inicial es 5, 2, aceleración, lo teníamos en el inciso anterior, el resultado fue 0,5. Y luego, para hallar el resultado final, dije, 5 al cuadrado es 25, arriba va a ser 25, y abajo 2 por 0,5 es 1, ¿ya? Porque 0,5 es un medio, y 2 por un medio se simplifican los dos, 2 y 2 se simplifican y me queda 1, entonces abajo va a ser 1. 5 al cuadrado, 25, 25 dividido 1, 25. Y la distancia se mide en metros. Fue así como hallamos el resultado. Ahora sí, chicos, ¿cómo están? ¿Ya están, muchachos? Sí, ya entendí mejor. Ya. Muy bien. Muy bien, chicos. Estoy sospechando, muchachos, que hay muchas personas que están en clase, o sea, están figurando aquí en clase, en Zoom, pero que en realidad no están atentos a la clase. Sospecho porque hace un momento llamé a alguien para que responda y no escuché respuesta, ni por el chat siquiera. Entonces, vamos a ver cómo transcurre el resto de la clase hoy día. Si encuentro más personas así, a partir de mañana tendré que pedir que activen sus cámaras para poder verlos. ¿Ya? Y así, poder examinar si alguno está distraído, yo le puedo ayudar ahí, haciéndole notar su distracción para que nuevamente se conecte con la clase, mentalmente hablo, y podamos continuar con normalidad. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Continuemos. ¿Cómo sacar? ¿Qué cosa, hermano? Kevin, me estás consultando, ¿me puedes explicar cómo sacar qué? Mañana me pongo traje, dice Daniel Estega. Claro, chicos, como ustedes gusten.
¿Qué quieres que te explique, mi hermano Kevin? La parte final. El resultado. Acá. ¿Cómo lo hallamos el 25? De nuevo, ¿le explico? Mañana voy de camisa como él dice, como yo. Claro, jóvenes, como ustedes prefieran. Adelante. Vamos a estar uniformemente vestidos esta vez. Bien, a ver. 5 al cuadrado es 25. ¿Ya? 5 al cuadrado es 25. Entonces, a ver, arriba lo voy a escribir, a ver, lo escribo acá. Aquí lo voy a explicar, ¿ya? En esta parte. Tengo así, 5 al cuadrado, solamente voy a colocar los números, ¿ya? 2 por 0,5. Hablando solamente de números. Entonces digo, 5 al cuadrado es 25. Ahora abajo tengo 2 por, en vez de escribir 0,5 voy a escribir un medio, porque 0,5 es lo mismo que un medio. Entonces aquí simplifico, 2 y 2, y me va a quedar 1 y 1. O sea, arriba hay 25. Y abajo, al fin de cuentas, me va a quedar 1. Si pueden ver, 1 por 1, 1. Dividido entre 1, 1. Y 25 dividido entre 1 es 25. Fue así que saqué el 25 de acá. Ahora sí, Kevin, hermano. Esa era la parte que consultabas, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Ahora sí está mejor, mi hermano? ¿O falta todavía? sí está bien. Ya, mi hermano. Listo. Señorita Osuna. ¿Osuna? Sí. Ya. No es pariente del cantante aquel reggaetonero, por ese caso, ¿no? Solo que ese creo que es con Z, su apellido de ella, de su compañera es con S. Con Viajera en ese, el tiempo. Ya, ok. Me cae más su compañera así, ¿eh? Bien. Vamos a continuar con el problema siguiente que tocaría el número 4. Anotemos número 4. Una piedra se suelta desde la terraza de un edificio. Una piedra. Perdón, estaba preguntando, señorita Osuna. ¿Usted Osuna. tenía una consulta? Está levantando la mano aquí en el Zoom. ¿O fue accidental? Fue accidente, la verdad, no me había dado cuenta. Mil Ya. disculpas. No tenga pena. No tenga pena. Una piedra se suelta desde la terraza de un edificio. De 100 metros de altura. Calcular. Inciso A. La velocidad de impacto contra el suelo. Inciso B. El tiempo de caída. ¿A qué tema creen ustedes, chicos, que pertenece este problema? Caída libre. Caída libre. Exactamente, caída libre. Porque cuando el movimiento ya es en vertical y no hay ninguna otra fuerza que esté empujando, jalando, actuando sobre el objeto que se mueve, estamos hablando de caída libre. Ya no tiene que haber ninguna otra fuerza más que el peso propio, o sea, la gravedad que está haciendo efecto. Bien, jóvenes, en este caso tenemos una piedra que se va a mover en vertical, desde la terraza de un edificio se lo suelta y empieza a caer y vamos a calcular con qué velocidad impacta contra el suelo. Y lo segundo, cuánto tiempo habrá tardado en caer.
Ahora, habían tres casos que se pueden encontrar en los problemas de caída libre. El primero es cuando se lo deja caer. El segundo es cuando se lo lanza hacia abajo. Y el tercero es cuando se lo lanza, pero hacia arriba. Pregunto, a ver si se acuerdan este punto. Cuando se lo deja caer, ¿cuánto es su velocidad inicial? ¿Cero o diferente de cero? Pero Cero. Si se lo deja caer, parte del reposo. Pero si se lo lanza hacia abajo, ¿cuánto es su velocidad? ¿Cero o diferente de cero? Diferente. Diferente de cero. Diferente. Si lo lanza hacia arriba, también es diferente de cero. Cuando se lo lanza, sea hacia abajo o hacia arriba, es diferente de cero. Si se lo suelta, entonces la velocidad inicial es cero. En este caso, en este problema, ¿cuánto es la velocidad inicial? ¿Cero o diferente de cero? Cero. Porque se lo suelta. Entonces voy a escribir acá los datos del problema. Datos. Ya sabemos que la velocidad inicial es cero. ¿Qué más? Me habla de que el edificio tiene una altura de 100 metros. Bien, entonces voy a colocar acá. Sí, un poquito más grande. Desde acá se deja caer la piedra, ¿no? Que va a empezar a caer en dirección vertical hacia abajo. La altura del edificio es lo que va a recorrer la piedra. Entonces, la altura que voy a representar con la letra Y, que va a recorrer la piedra, es 100 metros. Y bueno, con eso ya tenemos que encontrar el inciso A, que es la velocidad de impacto o velocidad final, porque aquí empieza y aquí termina, cuando impacte contra el suelo. Entonces ahí va a estar mi velocidad final. Velocidad final que todavía no conozco. Y el inciso B sería cuánto tiempo tardará en caer, en llegar al suelo. Comencemos. En caída libre tenemos otras fórmulas. Que son las siguientes. Velocidad final igual velocidad inicial más menos gravedad tiempo. La otra, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad altura. Y después altura igual a velocidad inicial tiempo más menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. Esas son las tres fórmulas de caída libre. Obviamente tienen un gran parecido con las de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿cuál de estas es la más adecuada? Ya saben, que tenga tu incógnita, a tu pregunta, y el resto tiene que estar entre tus datos. Entonces, a ver, el inciso A me pide velocidad final. La primera puede que me sirva porque ahí aparece la pregunta, velocidad final. La segunda puede que me sirva, aparece ahí la pregunta. La tercera no me sirve porque aquí no aparece la pregunta, que es velocidad final. No aparece. O la primera o la segunda, una de dos. Voy con la primera. ¿La primera puede servirme? Quiero yo velocidad final, lo demás tiene que ser dato. ¿Velocidad inicial es dato? Sí. Gravedad siempre es dato. Ah, por cierto, tengo que aclarar acá en la pregunta de que a la gravedad lo vamos a redondear, porque así lo suelen hacer en los problemas de examen. Lo vamos a redondear a 10. Recuerden que el valor estándar es de 9,8 para la gravedad, pero lo vamos a redondear a 10 para facilitar los cálculos. Entonces, la gravedad va a ser dato. ¿El tiempo es dato? No. De hecho, es otra de las preguntas. Por tanto, la primera no me sirve. Tendrá que ser la segunda. La segunda, tengo la velocidad final, que es la pregunta. Velocidad inicial es dato. La gravedad siempre será dato. Y Y es dato. Por tanto, la segunda es la apropiada en este problema. Está. Comienzo a resolver. Digo, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos. ¿Cuál debo elegir? Recuerden, si la velocidad aumenta, positivo. Si la velocidad disminuye, negativo. Esa es la idea. Entonces, cuando un objeto cae, ¿cada vez vas más lento o vas más rápido? Más rápido. Más rápido. Cada vez vas más lento hasta que se detiene completamente. Pero cuando baja todo el tiempo va cada vez más rápido. O sea, va aumentando velocidad. Por tanto, ¿qué signo debiera tomar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Está positivo. Entonces, cuando sube, como va perdiendo velocidad, tiene que ir con negativo. Y cuando baja, como va ganando velocidad, va cada vez más rápido, tenemos que tomar el signo positivo. Entonces, escribo acá positivo. Gravedad, perdón, 2 veces gravedad, altura. Pero en este caso, la velocidad inicial es 0. Voy a tachar acá y digo esto es 0.
0 al cuadrado es 0. Así que no me afecta. Simplemente me quedaría 2 veces gravedad altura. Así me quedaría. Esto no cuenta porque es 0. Ahora, el cuadrado de acá lo voy a mandar al otro lado como raíz. ¿Eh? Así. Y bueno, solo falta reemplazar. La gravedad es 10 y la altura es 100. Por la gravedad es 10, la altura es 100. Bien, procedemos a hacer la multiplicación. Acá sería 2 por 10, 20, 20 por 100 es 2000. Pero temo que 2000 no tiene raíz cuadrada. ¿Y qué hacemos ahora? El 2000 no tiene raíz cuadrada. ¿Cómo sacó el 2000? Bueno, cuando tenés ceros, cuando en tus multiplicaciones tenés ceros, los ceros los dejás de lado y te encargas de multiplicar el resto, que sería 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Y los ceros que dejaste de lado los colocas en el resultado final. Por eso saqué 2000. Ahora, raíz de 2000 no existe. ¿Qué hacemos en estos casos? Vamos a tener que descomponer de algún modo en números que tengan raíces. Entonces, por ejemplo, 100 tiene raíz. 100 tiene raíz. 2000 era 2 por 10 por 100. ¿Ya? Entonces, voy a colocarlo, 100 tiene raíz, así que voy a colocarlo, aquí sería 2 por 10, 20 por 100. 20 por 100. ¿Ya? Entonces, cuando tú te das cuenta que el número que tiene no tiene raíz cuadrada, lo vas a descomponer de algún modo en números que tengan raíces. ¿Bien? Por lo menos algunos de ellos van a tener raíces. Entonces, lo coloco en vez de 2000 como 20 por 100. Ahora, 20 es 4 por 5. Y 4 tiene raíz cuadrada. Entonces, en vez de colocarle 20, voy a colocar 4 por 5. ¿4 por 5 por 100? Entonces, 4 tiene raíz cuadrada. 100 también lo tiene. 5 no tiene. Entonces voy a colocar acá, velocidad final, reparto raíz de 4 por raíz de 5 por raíz de 100. Lo estoy haciendo paso a paso, pero si alguno ya sabe hacerlo directo, mejor todavía. ¿Ya? Voy a continuarlo de este lado. Aquí, ustedes continúen escribiendo abajo, ¿ya? Yo para que todos lo puedan ver, lo voy a escribir acá. Velocidad final, igual. Raíz de 4 es 2, por raíz de 5, por raíz de 100 es 10. Entonces aquí me queda 2 por 10, 20, raíz de 5. Esto es la unidad de velocidad en metros sobre segundo. Esta sería la forma de resolver a mano, sin calculadora. Reitero, yo lo estoy haciendo acá, paso por paso. Ustedes, si saben hacerlo directo, mejor. No hay problema. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta de esto último? ¿Por qué lo puse raíz cuadrada? Acá. Sí. Porque aquí era el cuadrado, fíjate. Bajaba aquí el cuadrado. Pero queríamos velocidad final. Entonces el cuadrado lo mandé al otro lado como raíz. Ah, ya. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Y de una pregunta, en lo último, ¿el 10 dónde quedó? Porque dice 2 por 2 por 2. 10, Ah, ok. 2 por 10, 20 y el raíz de 5 baja. ¿Ya? Eso, señorita. ¿Alguna otra consulta, Gracias. chicos? Examinen lo que acabamos de resolver y si surgen dudas, adelante, chicos, les ayudo.
Todo positivo. Todo bien. Muy bien, jóvenes. Vamos con el inciso B, el tiempo. Ya, voy a borrar. ¿Puedo borrarnos, jóvenes? A nadie le falta. Estoy copiando. ¿Está copiando? Ya, le espero, no hay problema. Le espero. Y los demás pueden ya empezar con el inciso B. Yo estimo que ya están en condiciones para poder por ustedes mismos terminar el inciso B. De todas formas, si alguno todavía no se ubica mucho, yo lo voy a resolver en un momento. Les pide el inciso B el tiempo que tardó en caer. ¿Cuál de las fórmulas sería la más adecuada? Identifica y empieza a despejar el tiempo. Ya está. ¿Cuál es la fórmula más apropiada para encontrar el tiempo? La primera podría servirme. Veamos. El tiempo es la pregunta. La segunda se descarta porque no aparece el tiempo. Y la tercera tiene tiempo, pero aparece 2 veces. Por tanto, hay que tratar de evitar la tercera para hallar el tiempo. Procuremos que sea con la primera. Tiempo es la pregunta, gravedad es dato, velocidad inicial también, y velocidad final ya lo hemos encontrado hace poco. Entonces el tiempo me serviría. Perdón, la primera me serviría para encontrar el tiempo. Entonces empiezo, velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad tiempo. Pero ¿cuál dijimos que íbamos a usar acá? El más, porque estamos en caída y en caída la velocidad aumenta. Aquí la velocidad inicial es 0, por tanto me quedará simplemente velocidad final igual a gravedad tiempo. Despejando tiempo me queda velocidad final sobre gravedad. Reemplazo, la velocidad final me había quedado 20 raíz de 5. Eso me quedó. En metros sobre segundo. Y la gravedad es 10, lo estamos redondeando a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Como podrás notar, aquí se puede simplificar. Décima 2, décima 1. ¿Ya? Y bueno, el tiempo va a quedarme, aquí sería 2 raíz de 5. Así me quedaría, 2 raíz de 5. Aquí la unidad metro con metro se va, segundo se va con este de acá y me queda segundo. Al hacer extremos con extremo y medio con medio se va arriba, segundo. Me queda el tiempo medido en segundos. ¿Ya? Lo voy acá a repasar el 10 y el 20 para que se pueda ver. Ahora sí. Bien, jóvenes, el resultado entonces del tiempo, 2 por raíz de 5 segundos. Inciso B. Bien, ¿alguien que todavía le falte copiar? ¿Alguna duda de este inciso? Hoy les voy a dar el saber ser, consulta Elian. Sí, hermano, sí, correcto. Hoy les voy a dar el saber ser. Bien. Entonces, chicos, ¿alguna consulta de este inciso? No, Inge, todo claro. Muy bien, jóvenes, excelente. Bien, muchachos, este es el problema número 4, era este, ¿no? Si mal no recuerdo. Olvidé cambiar aquí el número. 4. Este es el número 4. El tema, chicos, de movimiento parabólico, ese tipo de movimiento, no vamos a resolver problemas de ese tipo porque debido a que tienen su fórmula seno, coseno, y tú no vas a poder usar calculadora, entonces no aparecerán problemas de este tipo en el examen. Afortunadamente para ustedes, porque este es el más
complicado de todos los temas que incluye cinemática. Entonces, vamos a saltarnos directamente a movimiento circular. Bien, lo que sí tenés que recordar bien para el día del examen es que en el movimiento parabólico, o también se le llama movimiento compuesto, porque está compuesto por dos, un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Bien, en el movimiento parabólico el objeto al mismo tiempo avanza horizontal y verticalmente. Entonces, eso tienes que acordarte. ¿Qué tienen en común el movimiento, en el movimiento parabólico? ¿Qué tienen en común el movimiento horizontal y el vertical? El tiempo, porque al mismo tiempo avanza tanto horizontal como verticalmente. No te olvides de eso. ¿Ya? Vamos a el número 5 ahora. Número 5. Una rueda. Número 5. Una rueda. Una rueda gira a 60 RPM. Una rueda gira a 60 RPM. Esto significa revoluciones por minuto. En un momento les explico cómo manejar esta unidad. Durante 10 segundos. Calcular cuántas vueltas dio en ese tiempo. Ese problema es la número 6, jóvenes. Una rueda gira 60 RPM, revoluciones por minuto, durante 10 segundos. Calcular cuántas vueltas dio en ese tiempo. Y estamos hablando de vueltas. Estamos hablando de una rueda que gira. Estamos hablando de movimiento circular, entonces. Hay dos tipos de movimiento circular. El movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. ¿Cuál de las dos situaciones, cuál de los dos tipos de movimiento circular tenemos en este momento? Eso va a depender de cómo esté girando la rueda o lo que esté girando. Si todo el tiempo gira a una sola velocidad, es MCU, movimiento circular uniforme, pero si cambia la velocidad de giro, llamado velocidad angular, entonces ya no es MCU, sino MCV. Esa es la idea. Entonces, si te das cuenta, aquí solamente nos hablan de una velocidad. Me dice una rueda gira a 60 RPM durante 10 segundos. No me habla de un frenado, no me habla de que va a aumentar su velocidad a otra cantidad, no me habla de eso. Así que asumimos de que todo el tiempo gira a esa velocidad y por tanto va a ser un MCU. Bien, voy a anotar los datos acá. Datos. Tenemos esto de acá, RPM sería velocidad de giro, que recordemos es una letra griega llamada omega, que se parece mucho a la W. 60 RPM. ¿Cómo se llama, dijo? ¿La letra griega? ¿Esta? Sí, sí. Omega. Así como esta letra se llama A, esa letra griega se llama omega. Ah, ok. ¿Ya? Pero representa la velocidad angular, o sea, velocidad de giro. Y el dato era 60 RPM. RPM. ¿Ya? ¿Qué significaba RPM? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. ¿Ya? Antiguamente, en vez de decir revolución sobre minuto, se decía revoluciones por minuto. O sea, revoluciones por cada minuto que pasa, significa eso. ¿Ya? Así que por esa razón se le llamaba RPM. Ahora se le sigue llamando RPM, pero sabemos que es revoluciones sobre minuto. No revoluciones por minuto. No por minuto, sino sobre minuto. ¿Ya? Ahora, revoluciones lo estoy agregando así, revoluciones sobre minuto sería. Ahora, esto de acá no es la unidad del sistema internacional. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, no en revoluciones minuto.
y tú tienes que procurar llevar siempre al sistema internacional. Por tanto, debiera yo hacer aquí un factor de conversión. Recordemos que una revolución es lo mismo que decir una vuelta. Eso es revolución. Y una vuelta, perdón, una vuelta tiene 2 pi radianes. Entonces voy a decir acá. Una revolución, una vuelta, tiene 2 pi radianes. Así revolución con revolución se va y me queda radianes arriba. Minutos debo llevar a segundo. Entonces voy a decir un minuto tiene 60 segundos. Minuto con minuto se va. Entonces me va a quedar, aquí 60 con 60 se puede ir también, fíjense. Me va a quedar 2pi por 1, 2pi. Dividido entre 1, 2pi. Entonces me queda 2pi, arriba me queda radianes, y abajo me queda segundos. Entonces la velocidad de giro de esta rueda es 2pi radianes sobre segundo. Y el tiempo me lo da también 10 segundos. Cuando me diga ya la cantidad de vueltas, eso es desplazamiento angular θ. ¿Ya? Aquí dice calcular cuántas vueltas dio. Me está pidiendo cuántas vueltas, el número de vueltas que dio en ese tiempo. Cuando te pida el número de vueltas, sería lo mismo que decir desplazamiento angular. Desplazamiento angular significa cuánto es el ángulo que recorrió al girar. Entonces, esto de acá es la pregunta. Desplazamiento angular. Como este problema pertenece al tema MSU, o sea, movimiento circular uniforme, aquí la velocidad de giro es constante. O sea que todo el tiempo es la misma. La velocidad de giro. Hay una única fórmula a utilizar. El desplazamiento angular, o sea, el ángulo que va rotando lo que está girando, es igual a la velocidad de giro, llamado velocidad angular, por el tiempo. Esa es la única fórmula. Yo quiero esto. La velocidad de giro lo tengo ya en el sistema internacional. El tiempo también lo tengo aquí. Así que solo es cuestión de reemplazar. Entonces, ¿qué voy a hacer? El cálculo. El desplazamiento angular es igual a la velocidad de giro, o velocidad angular, por tiempo. La velocidad de giro, 2pi radianes sobre segundo. El tiempo, 10 segundos. Segundo con segundo se va. Aquí me queda 2 por 10, 20. El pi se mantiene. Pi radianes. Pi radianes. Entonces, la respuesta sería 20 pi radianes. Ese sería el ángulo que recorrió esta rueda en este tiempo. Pero la pregunta no me lo piden radianes, que es la unidad del sistema internacional. Me lo piden vueltas. Así que hay que hacer un factor de conversión al final. Coloco. El resultado fue 20 pi radianes. Pero como no lo quieren en el sistema internacional, la pregunta me dice vueltas. Entonces digo, una vuelta tiene 2 pi radianes. Así radianes con radianes se va y me queda vuelta. Entonces fíjense, aquí pi con pi se va. 20 dividido entre 2 es 10. Vueltas. Entonces la respuesta sería 10 vueltas. Al girar esta velocidad de giro, 60 revoluciones por minuto, durante 10 segundos, ¿cuántas vueltas dio en ese tiempo? Preguntaba. Bueno, dio 10 vueltas en ese tiempo. Ingeniero, una pregunta. Claro, dígame. ¿Cómo nosotros sabemos desde dónde partió por ejemplo, si es una rueda, ¿no? Ujú. ¿Cómo sabemos de dónde partió, digamos, el A medir punto el para ángulo. saber cuántas vueltas? Ajá. Elige un punto cualquiera. Por ejemplo, aquí está mi ruedita. Entonces ustedes eligen, por ejemplo, este punto. Le hacen una marquita. Ya en el laboratorio sería una marquita ahí en ese punto. Y de ahí empiezan a medir cuántas vueltas está dando. Cuando gire, esta marquita va a estar girando y cuando vuelva a pasar por el mismo lugar, ya va una vuelta. Y así, van midiendo la cantidad de vueltas. Ah, ok. ¿Bien? Ok. Listo. Interesante pregunta la que hiciste, mi hermano. ¿Qué otra consulta, chicos?
Ya, terminen de copiar, chicos, y si surge alguna duda del procedimiento que hemos realizado, me consultan sus dudas. Por favor. Bien. ¿Ya lo terminaron de copiar, chicos? ¿O les falta todavía? Falta todavía. Ya, les espero, no hay problema. Para los que ya terminaron de copiar el procedimiento que se realizó, ¿alguna duda, chicos, que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Cuál fórmula es esa pregunta? La de la primera operación. ¿Esta operación, hermano? Sí. Ya, en realidad aquí no se usado ninguna fórmula, solamente hemos hecho un factor de, o sea, usando factores de conversión hemos llevado de RPM a radianes sobre segundo, porque la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo en el sistema internacional. Esta unidad, RPM, no pertenece al sistema internacional. Entonces lo que hicimos acá es llevarlo al sistema internacional usando factores de conversión. Ya, conversión de unidades. Ingeniero, Dígame. ¿qué significa RPM? Revoluciones por minuto. Ya, esto acá. Revoluciones por minuto. Ahí les explicaba, ¿no? ¿Por qué se dice por minuto si está abajo? ¿No debiera decirse revoluciones sobre minuto? Sí, sí, lo que pasa es que antiguamente se le decía revoluciones por cada minuto que pase. Revoluciones por minuto. Así se les solía decir. Entonces, manteniendo esa idea es que hasta la actualidad se dice revoluciones por minuto. Pero en realidad esta es la manera de escribirlo. Revoluciones por cada minuto. ¿Bien? Y una revolución, les decía, es lo mismo que decir una vuelta. Una revolución es una vuelta. Y una vuelta tiene 2 pi radianes. Una vuelta tiene 2 pi radianes, 360 grados o 2 pi radianes. Y bueno, aquí se trabaja en radianes. En este tema se trabaja en radianes todo el tiempo. Entonces, por eso lo llevamos a radianes. Bien. Reitero, la velocidad angular o velocidad de giro se mide en el sistema internacional en radianes sobre segundo. Ah, ¿eso es un sistema internacional? Sí, para el sistema internacional, radianes sobre segundo. Ah, Ok. Este de acá, que se llama desplazamiento angular, que te mide cuánto ángulo ha recorrido en el tiempo que ha estado girando, esto se mide en radianes. ¿Ya? Es por eso que acá el resultado nos quedó en radianes. Sistema internacional, radianes. Pero como la pregunta me pedía cuántas vueltas, lo quiere en vueltas, no lo quiere en radianes. Entonces tuvimos que hacer un último factor de conversión para llevar de radianes a vueltas. Eso. ¿Alguna otra consulta, chicos? No. Todo bien. Última pregunta del saber hacer. La número 7. Una licuadora. Una licuadora. Gira a 30 pi radianes sobre segundo. Una licuadora gira a 30 pi radianes sobre segundo. Una licuadora gira a 30 pi radianes sobre segundo. Se apaga
y demora 4 segundos en detenerse. Calcular. Inciso A. La aceleración angular. Inciso B. ¿Cuántas vueltas dio en ese tiempo? Teníamos una licuadora que estaba funcionando. Ya estaba todo listo, así que se lo apagó y tardó 4 segundos en detenerse. Y la pregunta es, ¿con qué aceleración angular llegó a detenerse? ¿Y cuántas vueltas dio en esos 4 segundos que demoró en detenerse? Esa es la pregunta. Bien, entonces, examinemos. Este es un movimiento circular, obviamente, pero ¿cuál de los dos tipos es? ¿Movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente variado? Bueno, pregúntate, ¿todo el tiempo giró a la misma velocidad? ¿O aquí hay un cambio en la velocidad de giro, en la velocidad angular? ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Habrá un Un cambio? cambio. ¿O perderá velocidad? Cambio. Hay un cambio. ¿Por qué? Porque lo estamos apagando a la licuadora y por tanto va a empezar a detenerse. Hay un cambio en la velocidad. Por tanto, ya no es un MSU, sino un MSV. Así que anoto. Es un MSV, un movimiento circular uniformemente variado, donde tendremos aceleración angular constante. La aceleración angular es la aceleración de giro y se representa con la letra griega alfa, para no confundirla con la otra aceleración que la representábamos con la A minúscula. Aquí hay 3 fórmulas posibles también, que sería velocidad angular final igual a velocidad angular inicial, más menos aceleración angular tiempo. La otra vez sería velocidad angular final al cuadrado igual a velocidad angular inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración angular, desplazamiento angular θ. Luego sería desplazamiento angular θ igual a velocidad angular inicial, tiempo más menos un medio, aceleración angular tiempo al cuadrado. Esas son las 3 fórmulas de movimiento circular uniformemente variado. Ahora, entre los datos tenemos acá la velocidad angular. Ya saben ustedes que la velocidad de giro se mide en radianes sobre segundo. Entonces, cuando vean un dato en radianes sobre segundo, ya saben que es la velocidad de giro llamada velocidad angular. El dato es 30 pi radianes sobre segundo. Me da un dato de tiempo, 4 segundos. Y bueno, aquí la velocidad 30 pi radianes sobre segundo es una velocidad angular inicial. Se encontraba girando esa velocidad, pero luego se apaga y se detiene. Entonces la velocidad angular final va a ser 0 porque se va a detener. Y la inicial sería 30, porque a esa velocidad estaba girando en un principio. ¿Bien? Estamos analizando el proceso de paro de la licuadora. Todo el proceso que va a llevar a cabo hasta detenerse. Desde que se apaga hasta que se detiene. Entonces, inciso A, la aceleración angular, que en este caso sería desaceleración angular, porque va a detenerse. ¿Bien? Va a ser una aceleración angular negativa. Y luego tenemos que calcular el número de vueltas que dio en esos 4 segundos que tardó en detenerse. Comenzamos. ¿Cuál de las fórmulas sería la más adecuada? Estas 3, para encontrar el inciso A, que es la aceleración angular. Bueno, la primera, efectivamente que sí. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque tengo la pregunta y lo demás está entre mis datos. Así que elijo la primera. Velocidad angular final igual velocidad angular inicial
Más o menos, ¿cuál elijo acá? Bueno, ¿pierde velocidad o gana velocidad en este caso? Pierde. Pierde. Va Pierde. negativo, se está deteniendo, así que va a perder velocidad. Va con negativo entonces. Aquí la velocidad angular al final va a ser 0 porque se va a detener. Es 0. Así que esto lo paso al otro lado, con signo cambiado, y encuentro la aceleración angular. La velocidad angular inicial es 30. 30 pi radianes sobre segundo. Y aquí es 4. 30 dividido 4. Bueno, aquí sería 30 dividido entre 4, sería la mitad de 30 es 15, y la mitad de 15 es 7,5. Las radianes nos va a quedar sobre segundo al cuadrado. Así nos queda, chicos. La unidad de la aceleración angular, entonces, es radianes sobre segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta para nuestro inciso A. Ahora, para el inciso B, tenemos que hallar θ, el desplazamiento angular. ¿Cuál de las dos fórmulas me conviene? Cualquiera me serviría. Aquí aparece Profe, θ. profe, disculpe, te lo podría bajar un poquito más acá, no sé. Claro, no hay problema. Gracias. Les decía, chicos, para el inciso B tenemos que hallar θ. Entonces, ¿cuál de las tres fórmulas me sirve? La primera se descarta porque no aparece θ. No aparece θ. La segunda o la tercera. La segunda puede ser porque tengo todo. La tercera también, tengo todo. Pero aquí nuevamente me encuentro con la facilidad de que la velocidad angular final es 0. Y si esto es 0, se anula esto y me queda nada más esta partecita de acá. Mientras que aquí nada de 0. Por tanto, me conviene usar la segunda forma. Bien, vamos a anotarla. Velocidad angular final al cuadrado igual a velocidad angular inicial al cuadrado, menos 2 veces aceleración angular θ. Esto de acá es 0. 0 al cuadrado sigue siendo 0. Así que esto lo mando acá con signo cambiado. Despejo θ. Reemplazo. Voy a hacerlo sin unidades para que sea más rápido. La velocidad angular inicial es 30 pi. Y 2 veces alfa es 7,5. Ah, no. Aquí me olvidé del pi. Aquí me olvidé del pi. ¿Ya? Entonces voy a colocarle 7,5 pi. Ahora sí. Aquí sería 2 por 7,5. ¿Cómo me quedaría acá? 30 al cuadrado, sería aquí 30 al cuadrado por pi al cuadrado. Entonces voy a colocarlo así, aquí sería 2 por 7,5 es 15. 15 pi. Acá se simplifica, va a quedar 30 al cuadrado por 15. Voy a colocarlo así. 30 por 30 por pi. Acá va a ser 15. Entonces aquí simplifico, me va a quedar un 2. 2 por 30 por pi sería 60 pi. 60 pi radianes. Esa es la respuesta. ¿Ya? 60 pi radianes. Ahora, no me pidió en radianes, me pidió nuevamente en vueltas. Así que tendré que hacer un factor de conversión al final. Y decir, una vuelta tiene 2 pi radianes. Entonces aquí pi con pi se simplifica. 60 dividido entre 2 es 30. 30 vueltas. 30 vueltas. Esa sería la respuesta, jóvenes. Bien, chicos. Bien, muchachos, les pediría, por favor, por cuestiones de tiempo, que les saquen una captura a la pizarra. Ya hemos terminado el saber hacer, y en lo poquito que me queda menos de un minuto, voy a darles el saber hacer de la clase de hoy día. ¿Ya? ¿Le toman captura, chicos? Ya está. Muy bien. Bien, chicos. Seguimos, chicos. Entonces, voy a hablarles ahora
acerca de la importancia de las palabras. ¿Ya? Anteriormente hemos visto varios principios que ayudarán a que tú cultives un buen corazón. El principio del amor, el principio de la honestidad, de la integridad, de la humildad y de la misericordia. Ahora vamos a hablar de la importancia de las palabras. Las palabras son muy importantes definitivamente y tú debes cuidar mucho tus palabras. Ahora, ¿qué cosas debes cuidar de tus palabras? 3 aspectos. El primero, que tengan un buen contenido, un contenido limpio. Segundo, que tengan una correcta tonalidad, el tono de tu voz, el tono de tus palabras, con que hablas y te diriges a otros. Y tercero, que tengas valor tus palabras, que te cumplas tus palabras. Bien, esas 3 cosas. Hoy quiero hablarte de la primera, el contenido. Es importante que cuides tener un buen contenido en tus palabras, es decir, que tengas un lenguaje limpio. Bien, no se ve nada bien cuando una persona habla con un lenguaje sucio, un lenguaje soez, con malas palabras, groserías, obscenidades, eso es mucho peor todavía. Chistes de doble sentido. No se ve nada bien. ¿Qué pensarías de una persona que es mal hablada y se dirige a ti de esa manera? ¿Qué vas a decir? Oh, qué educado que es ese muchacho. Qué educada que es esa chica. No vas a decir eso. No te genera una buena impresión. Bien, y bueno, tú tienes que cuidar también de corregir eso. Ya, tristemente en nuestra sociedad, o al menos acá en el lugar donde vivimos, en nuestra zona, las personas, la gran mayoría, no tienen ese cuidado. Y es probable que tú también te hayan contaminado tu ambiente, el lenguaje, y que tú actualmente estés usando malas palabras. Es posible. Y si así lo fuera, creo que es momento para corregir ese punto. ¿Ya? No es tan complicado, tampoco es tan sencillo. Requerirá fuerza de voluntad y constancia. Yo debo admitirte que hace algunos años atrás, cuando tenía alrededor de 12, 13 años, fue cuando tenía un lenguaje terrible. O sea, no podía hablar 2 palabras juntas, que una de ellas no sea una mala palabra. Era muy mal hablado. Y un amigo mío me lo hizo notar y me dijo, mira, hermano, estás hablando muy feo, corrige tu lenguaje. Me molestó en ese momento, para ser sincero, pero luego me di cuenta que tenía razón. Entonces dije, ok, voy a corregirlo. Entonces dije, ¿cómo le hago? Porque siempre me enojaba y ¡pah! Una mala palabra. Me golpeaba el dedito pequeño del pie en una silla y ¡pah! La mala palabra. Todo era mala palabra prácticamente. Entonces, sentía que algo tenía que decir. Entonces dije, a ver, ya que me cuesta, voy a buscar una autoayuda, una estrategia que me ayude a mí mismo a corregir esto. Entonces yo dije, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacen en las películas cuando les pasa lo mismo que a mí? Cuando están enojados, cuando se golpean y les da ganas de soltar una mala palabra, cuando están emocionados, ¿qué hacen? Entonces, en aquel entonces las películas eran nomás bien, ahora están terribles, pero en aquel entonces eran bien. Entonces, me acuerdo de las películas, una de las películas que vi era la de Stuart Little, Un ratón en la familia, algo así se llamaba. Y era muy educada la familia, era muy bonito el ambiente en familia. Entonces ahí me puse a examinar cómo hablaban ellos en momentos de emociones fuertes. Y ahí decían algo así como, cielos, no debía hacerlo así, o cosas así. Y me agradó la idea, dije, oh, genial, me pareció bastante bien, bastante cool, la forma en que ellos se expresaban. Entonces dije, ok, voy a usar sus palabras. Esas palabras las voy a sustituir por las que hablo actualmente. Y hasta ahora, gracias a Dios, no he vuelto a hablar una mala palabra desde aquel entonces, desde un diciembre de 2008 hasta ahora. Requiere fuerza de voluntad y con la ayuda de Dios se lo consigue. Bien, es muy bonito cuando tienes un lenguaje limpio. Elimina las obscenidades de tu vocabulario, mi hermano. Elimina las malas palabras. Sé una persona educada, con un lenguaje que destaque, que sea limpio, que genere un buen ambiente. Esa es mi recomendación para ti hoy. ¿Bien? No necesitas ser un religioso para hablar bien, para hablar de forma limpia. Basta con que seas educado. Es todo, chicos. Nos vemos en la clase de mañana. Dios mediante. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego, Nos vemos. ingeniero. Hasta luego, Inge. Ingeniero. Se le quiere.